¿Se ha detenido a observar la cara de frustración de su hijo cuando después de haberle explicado la misma instrucción por quinta vez, él simplemente se queda mirándola como si usted le estuviera hablando en un dialecto de una galaxia lejana? Quizás siente ese nudo en el estómago, esa mezcla de impotencia, de cansancio, al ver que los cuadernos se quedan en blanco, que las notas no suben y que las mañanas en su casa se han convertido en un campo de batalla, de gritos, de llantos, de portazos. Se está preguntando si es falta de interés, si es pereza o si es que simplemente usted no sabe ser una madre o no sabe ser un padre. Yo quiero decirle que su hijo no necesariamente tiene un problema de voluntad, tiene un cerebro con una configuración distinta. Y quiero que lo piense así. ¿Qué pasa si usted intenta ver una película en un proyector, pero las ventanas están abiertas de par en par? La luz del sol borra la imagen. Por más que usted le suba el volumen, no cierra las cortinas, no va a haber claridad. Y hoy justamente quiero que hagamos eso, que aprendamos a cerrar las cortinas sensoriales y a entender por qué las aulas saturadas de adornos están bloqueando el potencial de su hijo y por qué esperar que el maestro sea el único responsable es una trampa que detiene el progreso de su familia. Hoy quiero que descifremos paso a paso el código secreto del aprendizaje neurodivergente. Hola nuevamente, bienvenido a este cuarto episodio de nuestro podcast. No me lo creo, la verdad estoy disfrutando mucho este tiempo de podcast semanales. Y para los que me escuchan por primera vez, soy Florel Melaínez, soy logopeda, soy lingüista, soy fundadora de Neuronexos, un centro de atención e innovación en neurodesarrollo. Yo personalmente he tenido el privilegio de formarme y de trabajar en un sistema educativo que es referente mundial en innovación y en respeto a la neurodiversidad. Y aquí aprendí que el aprendizaje no es una meta que se alcanza a la fuerza, sino que es un proceso que florece cuando el entorno es el adecuado. Al fundar nuestra clínica en Tegucigalpa, mi compromiso con todos ustedes es traer esta metodología basada en la calma, en la estructura visual, en la eficacia que realmente transforma vidas. Y no les quiero dar teorías abstractas, sino que quiero ofrecerles mi experiencia profesional, mi experiencia de vida, para que usted también sea la estrategia que su hijo necesita. Soy su puente entre los modelos pedagógicos más avanzados del norte de Europa y la realidad de su propio hogar. El gran error de nuestra era es creer que la normalidad es un estándar físico, cuando en realidad la neurodiversidad es la norma de la especie humana. Hemos construido escuelas que parecen fábricas. Todos entran a la misma hora, se sientan de la misma forma y deben procesar la información por el mismo canal auditivo visual. Pero para un cerebro con autismo, con TDAH o con dislexia, este modelo no solo es ineficiente, sino que es una agresión sensorial. En las escuelas tenemos una cultura visualmente muy rica. Pero en educación, eso se ha traducido en escuelas disfrazadas de aprendizaje, paredes tapizadas de abecedarios de colores, globos, dibujos de personajes, reglas gramaticales por todos lados. Para un niño neurotípico, esto es decoración, pero para su hijo neurodivergente, esto es una estática que le impide escuchar la voz de la maestra. Si usted se queda conmigo, vamos a diseccionar cómo limpiar ese ruido. Vamos a entender por qué el 90% del tiempo de un profesor se está yendo en contener crisis en lugar de enseñar su materia y cómo usted desde casa puede activar los interruptores correctos para que su hijo finalmente diga, ya entendí. Para sumergirnos en cómo aprende su hijo, debemos hablar de la seguridad neurosensorial.
El aprendizaje es una función de lujo del cerebro. El cerebro solo aprende cuando se siente a salvo. Si su hijo está luchando con una etiqueta de la camisa que le pica o con el zumbido de un aire acondicionado viejo en la escuela, su cerebro está en alerta roja. En ese estado, usted puede explicarle las fracciones de 1000 maneras, pero la información va a rebotar. Antes de enseñar, debemos regular, y esta regulación no es opcional. Como menciona la doctora Temple Grandin, ella es autista. Ella, en sus extensos estudios sobre el pensamiento visual y autismo, dice que las mentes neurodivergentes perciben los detalles antes que el conjunto. Si el detalle que percibe su hijo es una luz que parpadea o un compañero que está moviendo el pie, su capacidad para procesar el concepto de la suma se va a anular por completo. Pero, ¿qué significa esto realmente en la vida de su hijo? La misma doctora Grandin nos explica algo fascinante. Ella no piensa en palabras, ella piensa en videos de alta definición. Ella describe su cerebro como una biblioteca de imágenes gigante, mientras que el suyo y el mío, al escuchar la palabra perro, quizá pensamos en un concepto general, un animal de 4 patas. Un niño con este tipo de pensamiento visual ve imágenes de cada perro que ha conocido en su vida como si estuviera pasando diapositivas de alta velocidad. Y esto es lo que la ciencia llama procesamiento de abajo hacia arriba o bottom-up processing. Mientras que un cerebro típico ve el bosque primero y luego los árboles, el cerebro de su hijo ve primero cada hoja, cada hormiga en el tronco y cada textura de la corteza. Todo esto antes de entender que eso es un bosque. Eso honestamente es una ventaja evolutiva increíble para detectar errores o para la innovación tecnológica, pero en una escuela tradicional eso es agotador. Imagine que su hijo esté tratando de luchar contra la lección de historia porque su cerebro está ocupado procesando el patrón de la camisa del compañero de enfrente o el sonido del ventilador, que para nosotros es imperceptible. La doctora Grandin nos enseña que estas mentes, o sea, no son defectuosas, son especialistas. El momento en que nosotros entendemos esto, nosotros en la clínica dejamos de ver la distracción como un problema de conducta y empezamos a verla como un exceso de información que en el cerebro todavía no se logra clasificar. Y entonces, esto es lo que usted tiene que saber, que su hijo no es que no está prestando atención, sino que le está prestando atención absolutamente todo al mismo tiempo. Nuestro trabajo aquí, ¿cuál va a ser? Va a ser organizar esa biblioteca de imágenes para que el mundo deje de ser un bombardeo y se convierta en un lugar que él pueda navegar con éxito. Hablemos del canal visual y la trampa de saturación. Imagine que usted entra a una oficina, hay 10 personas hablándole al mismo tiempo, muchas luces que están parpadeando. ¿Podría usted redactar un informe importante ahí? Probablemente no. Y eso es lo que siente su hijo en un aula que está sobredecorada. La confianza básica en el entorno es el motor del desarrollo, pero hay un dato científico que usted tiene que conocer, y es que el cerebro humano dedica casi el 30% de sus neuronas al procesamiento visual. Eso significa que la vista es el sentido que más energía consume. Hay un psicólogo educativo, John Sweller, que desarrolló la teoría de la carga cognitiva y él nos explica que nuestra memoria de trabajo es como un vaso de agua pequeño, que si usted lo llena con el ruido visual de los carteles de colores, los globos y las manualidades colgando en el techo, cuando la maestra intenta verter el contenido de la lección, el vaso se desbordó. No queda espacio para el aprendizaje, porque el cerebro ya está agotado tratando de ignorar lo que no importa. En nuestra clínica, nosotros enseñamos que un aula para el neurodesarrollo no debe ser un carnaval, sino un santuario de calma donde lo único que brille sea el conocimiento. Y aquí es donde entra una de las investigaciones más revolucionarias de todos los años, la teoría polivagal.
Esta teoría nos dice algo que cambia por completo la forma en la que vemos a su hijo. Nuestro sistema nervioso tiene un vigilante interno que va a escanear el ambiente buscando señales de seguridad o de peligro. Cuando su hijo está en un aula ruidosa o se siente presionado por una tarea que no entiende, su nervio vago envía una señal de alerta máxima. Y justo ahí, en ese momento, el cerebro de su hijo entra en lo que llamamos un estado de lucha o de huida. Biológicamente, su sangre se va a los músculos para correr o para pelear y se retira de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que está encargada de pensar, de razonar y de aprender. Si usted ve que su hijo se pone rígido, que empieza a sudar o que tiene un berrinche de la nada, no siempre es mala conducta. Es un sistema nervioso tratando de protegerse de una amenaza que él percibe como real. Así es como nosotros lo trabajamos con nuestros pacientes. El primer paso para que un niño aprenda no es darle un libro, es darle seguridad. Si el niño no se siente con una seguridad neurofisiológica, su cerebro está literalmente apagado para la lógica. Por eso, antes de ser maestros o terapeutas, debemos ser reguladores de su calma. Y para lograr esta calma, nosotros en Neuronexos promovemos el concepto de un ambiente tranquilo. En el aula, esto significa que el frente del salón donde está la maestra y la pizarra debe estar libre de distracciones. Los adornos deben de ir atrás o a los lados, pero nunca donde el niño debe fijar su atención visual. Porque el exceso de cartelería en las escuelas, aunque yo sé que se hace con mucho amor, fragmenta la atención. No es decorar, es ambientar para el neurodesarrollo. En casa también esto se aplica a la zona de tareas. Si su hijo hace la tarea en el comedor mientras usted cocina y el televisor está encendido, usted le está pidiendo algo imposible. Tiene que despejar la mesa, tiene que usar la pared blanca de fondo y ya ahí va a notar, por ejemplo, cómo se reduce el tiempo que tarda su niño en hacer la tarea, aproximadamente la mitad. Es fundamental que nosotros desglosemos con precisión todas estas cosas, porque aquí es donde la mayoría de los sistemas educativos y los hogares fallan, y es por falta de información técnica. Cuando hablamos de que en nuestra clínica nosotros promovemos el concepto de un ambiente tranquilo, no nos referimos simplemente a que no haya ruido, nos referimos a una higiene sensorial profunda que respeta la capacidad de procesamiento de su hijo. Y para entender esto, visualice, por ejemplo, cómo funciona la atención. Imagine la atención de su hijo como un haz de una luz de una linterna en una habitación oscura. Si la habitación está despejada, la linterna ilumina el libro que tiene enfrente con total claridad. Pero si las paredes están llenas de espejos, de luces de colores, de adornos colgando, la luz de la linterna rebota por todos lados, se va a fragmentar y el niño va a perder el foco. Esto es lo que sucede en un aula tradicional. El frente del salón, ese espacio sagrado donde la maestra explica y la pizarra muestra el conocimiento, suele estar invadido por el abecedario de los colores de neón, por las normas de la clase, con dibujos brillantes, con el calendario de los cumpleaños. Para un niño neurodivergente, esta decoración es una realidad que se traduce como una agresión. Como bien nos explica la doctora Anna Fisher en todos sus estudios acerca de la distracción visual en el aprendizaje, los niños que estudian en aulas con una alta carga de cartelería pasan mucho más tiempo fuera de la tarea y obtienen menores resultados que en las pruebas de retención que aquellos que están en ambientes minimalistas. Y no es que su niño no quiera prestar atención a la suma que la maestra está explicando, es que su cerebro está biológicamente programado para notar el cartel del dinosaurio que se está moviendo contra el viento justo al lado de la pizarra. No es falta de disciplina, es un cerebro que está respondiendo a un estímulo visual más fuerte que la voz de la profesora. En nuestra clínica siempre le decimos a los profesores que la mejor forma de decorar es ambientar para el neurodesarrollo. Eso significa que las paredes laterales o traseras
Pueden tener trabajos de los alumnos o colores, pero el campo visual directo del estudiante mientras trabaja debe ser neutro. Debe ser un lienzo blanco que permita que la información nueva sea la protagonista. Cuando usted satura el espacio, está obligando al cerebro del niño a gastar el 80% de su energía en inhibir lo que no sirve, dejando solo un 20% para aprender. Es una batalla perdida desde el inicio. Y llevemos esa misma realidad a la casa, a una rutina diaria en la ciudad. Muchos padres dicen, es que mi hijo tarda 3 horas en hacer la página de caligrafía. Pero cuando analizamos dónde está haciendo la tarea, describimos el problema en sí. Si usted tiene a su hijo sentado en una mesa del comedor, donde hay un frutero de colores, donde el televisor está encendido con las noticias a lo lejos, donde el olor a la comida que está preparando está en el ambiente, usted está pidiendo más un milagro que el niño termine la tarea. Para un niño con desafíos en la integración sensorial, el olor al sofrito es un estímulo. El sonido de la televisión es otro. El movimiento de usted es un tercero. La solución innovadora que implementamos es la creación de un santuario de enfoque. Y eso no requiere de dinero, requiere de estrategia. Es, por ejemplo, despejar la mesa por completo. Si es posible, colocar un escritorio o una mesa frente a una pared blanca, sin cuadros, sin fotos, sin distracciones. Que use una luz cálida y directa sobre el papel. Cuando usted elimina todos los competidores visuales, el cerebro del niño recibe una señal clara. Aquí solo hay una cosa que importa y es este papel y este lápiz. Ahí va a notar usted cómo redujo la carga cognitiva ambiental y la velocidad del procesamiento de su hijo aumenta. Lo que antes tomaba 3 horas, ahora probablemente lo vaya a hacer en 40 minutos. Y no porque sea más inteligente de repente, sino porque su cerebro ya no tiene que luchar contra el entorno. Debe de recordar que para el neurodesarrollo, menos siempre es más. Al igual que en los modelos del diseño nórdico que tanto éxito tienen en la educación. La simplicidad es la que permite la profundidad del pensamiento. Cuando usted despeja el espacio, está despejando la mente de su hijo, le está dando permiso para que su linterna de atención brille con toda su fuerza y en un solo lugar. Y es ahí, en ese silencio visual, donde ocurre la magia del aprendizaje real. Ese que no se olvida al día siguiente, sino que se integra en la estructura de su hijo para siempre. Esta transformación del ambiente es el primer paso de nuestra metodología, como lo trabajamos con nuestros pacientes. No podemos pedirle a un niño que corra una maratón si tiene los zapatos llenos de piedras. Limpiar el ambiente es quitarle esas piedras del camino. Usted se tiene que convertir en la arquitecta de éxito, simplemente aprendiendo a distinguir entre lo que adorna y entre lo que educa, porque al final del día lo que queremos no es una casa que se vea simplemente bonita o un aula tampoco simplemente bonita, sino un espacio donde el cerebro de su hijo se sienta seguro, se sienta respetado y se sienta listo para brillar. Pasemos al canal auditivo. Hay niños que son ecoicos. Usted les da una instrucción y ellos parecen no reaccionar. Pero si usted espera 10 segundos, verá que empiezan a susurrar lo que usted dijo. No lo están retando, están procesando. Su cerebro necesita convertir el sonido en significado a un ritmo más lento. Como en la teoría polivagal, el tono de voz de quien enseña es una señal de seguridad o de amenaza. Si usted grita porque él no entiende, el sistema nervioso del niño se cierra por defensa biológica. Un ejemplo en el aula, por ejemplo, el profesor da una instrucción larga y compleja. El niño se pierde en la tercera palabra. La solución de costo cero, la técnica de instrucción segmentada. Usted en casa y el maestro en la clase deben dar una sola orden a la vez. Abre el cuaderno. Espere que lo haga. Busque la página 10. Espere. La estructura segmentada es la base de la pragmática que aplicamos en nuestra clínica.
Y ahora veamos el canal kinestésico. Este quizás es el más incomprendido en nuestra sociedad. Es el niño que se balancea en la silla, que muerde el lápiz, que necesita estar tocando algo. En nuestras escuelas solemos castigar esto diciéndole que se quede quieto. Pero para este niño, el movimiento es el que mantiene despierto su sistema de atención. Si se queda quieto, su cerebro se apaga. Y la inteligencia corporal kinestésica requiere del cuerpo para consolidar el saber. ¿Cómo lo ayudamos sin gastar dinero? Por ejemplo, en el aula, permita que el niño sea el ayudante de los materiales, que se levante a repartir las hojas, a borrar la pizarra, a recoger cuadernos. Ese movimiento funcional le va a dar la dopamina que su cerebro necesita para volver a sentarse y concentrarse 10 minutos más. En casa, deja que haga la tarea de pie. No hay ninguna ley física que diga que las matemáticas solo se aprenden sentado. Si él está de pie y puede balancear un poco su cuerpo, su corteza prefrontal estará mucho más activa. Ahora, hagamos un alto para el autorreconocimiento. Esto es vital para que usted no pierda la paciencia. Para lograrlo, quiero que empiece a observar con ojos de científica. Un científico no juzga, un científico describe datos. Para entender a su hijo, usted debe clasificar su estilo de aprendizaje dominante. Y pensemos en cuáles son los 4 grandes pilares. El primero es el visual. Este necesita ver para creer. Usa colores, esquemas y se distrae con el desorden. Luego está el auditivo, que aprende escuchando, suele hablar solo mientras estudia y es muy sensible a los ruidos del entorno. El tercero es el kinestésico, que necesita tocar, moverse y experimentar con el cuerpo para que la información se pegue a su memoria. Y el cuarto es el lógico verbal, que necesita el porqué de las cosas, definiciones claras y una estructura lingüística sólida. Es fundamental que usted reconozca cuál es el suyo también, porque piense en usted como un adulto. Cuando usted está bajo mucho estrés, ¿qué necesita? ¿Necesita silencio absoluto y que nadie la toque? Entonces es un perfil visual sensorial evitativo. O necesita llamar a una amiga y contarle todo lo que siente para que así también usted lo pueda entender. Ese es un canal auditivo verbal. ¿Será que tal vez necesita salir a caminar, limpiar la casa o mover los muebles para despejar su mente? Entonces usted es kinestésica. Reconocer que sus canales son diferentes a los de su hijo le permitirá dejar de tomar su comportamiento como algo personal. Si usted es de las que necesita hablar, auditiva, y tiene un hijo que ante el estrés se encierra y se tapa los oídos, sensorial, usted va a chocar si no comprende esta diferencia. Sentirá que la ignora y él sentirá que usted lo agrede con su voz. Entonces, ponerse estos ojos de científica le permite decir, no me está retando, es que su canal de entrada está saturado. Hablemos de la escuela con honestidad profunda. Los profesores en Honduras son valientes, pero no son magos. Si su hijo tiene un desafío de neurodesarrollo, el profesor solo puede hacer una parte del trabajo. El otro porcentaje debe ser una alianza entre usted y los profesionales especializados. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque si le pedimos al maestro que sea el terapeuta de su hijo, le estamos quitando el tiempo para que enseñe su materia. Imagínese una clase de ciencias donde el profesor pasa 30 minutos tratando de que un solo niño no se desregule. Los otros 29 niños están perdiendo la clase y eso no es justo para nadie. Entonces, buscar apoyo externo en clínicas no es admitir una derrota, es ser una estrategia inteligente que pone a cada profesional en su lugar para que su hijo reciba la atención especializada que el aula, por su naturaleza grupal, no le puede dar. El niño necesita un andamiaje. Si el andamio es demasiado débil o el profesor está sobrecargado, el niño se va a caer. Y es que el aprendizaje también entra por el estómago y el tacto. Muchos niños neurodivergentes tienen una selectividad alimentaria extrema.
Si su hijo solo come 3 tipos de alimentos, su cerebro no está recibiendo los micronutrientes para sostener la atención. Eso no es un capricho, es una hipersensibilidad a las texturas. Si usted pelea con él en la mesa, esa pelea se traslada al cuaderno. En Neuronexos enseñamos a los padres a ver estas conexiones. La calma en la cena es la antesala de la calma en el examen del día siguiente. La nutrición y la neurodiversidad caminan de la mano y a menudo ajustar lo que el niño ingiere reduce significativamente su irritabilidad en el aula. En el contexto del hogar, la innovación finlandesa nos enseña la importancia de la predictibilidad. El cerebro neurodivergente gasta mucha energía tratando de adivinar qué va a pasar y eso genera ansiedad. Una solución sencilla y gratuita es use una rutina visual. No necesita comprar una pizarra cara. Use el espejo del baño con un marcador borrable. Use recortes de revistas viejas. Ponga fotos de su hijo haciendo las actividades, desayunando, vistiéndose, haciendo la tarea. Y cuando el niño vea la secuencia, su sistema nervioso se va a relajar porque ya no va a haber sorpresas. La ansiedad va a bajar y la capacidad de aprender va a subir. Como lo trabajamos con nuestros pacientes en Tegucigalpa. La anticipación es la medicina para el caos. Ahora profundicemos en ejemplos del aula. Si usted es docente y quiere sugerir cambios, hable de las zonas de descanso sensorial. Un rincón con un cojín y una cortina simple donde un niño pueda ir 5 minutos cuando se siente abrumado por el ruido del recreo o por las luces del salón. Eso no es un premio por mal comportamiento, es una herramienta de autorregulación. Piense en el método Montessori y su énfasis en el ambiente preparado. Si el ambiente no está preparado para la diversidad de cerebros, el aprendizaje simplemente no va a ocurrir. En Finlandia, los salones suelen tener colores neutros, maderas claras y mucha luz natural, pero controlada. Aquí podemos hacer lo mismo, bajándole la intensidad a los colores fluorescentes en las paredes. Otro ejemplo práctico para la escuela es el uso de apoyos visuales para el tiempo. Un reloj de arena o un temporizador visual permite que el niño entienda cuánto falta para terminar. Pero en cambio, decirle a un niño que tiene TDAH que faltan 10 minutos es como hablarle en chino. El tiempo es un concepto abstracto que ellos no perciben igual. En cambio, ver la arena caer o ver el color rojo del reloj desaparecer es una información visual concreta que calma su sistema de alerta. Esto es lo que llamamos apoyos externos para funciones ejecutivas internas deficientes. No estamos consintiendo al niño, estamos dándole la prótesis que su cerebro necesita para funcionar. Y en casa también puede transformar la forma en la que da las órdenes. En lugar de decir no corras, diga camina despacio. El cerebro neurodivergente a menudo procesa la última palabra de la frase y si usted dice no corras, ellos escuchan corras. Al usar un lenguaje positivo y afirmativo, usted está facilitando el camino de la información desde el oído hasta la acción. Esto es lingüística aplicada a la crianza diaria. Del mismo modo, evite preguntas abiertas como ¿qué hiciste en la escuela hoy? Esa pregunta requiere una capacidad de síntesis que a muchos niños les cuesta trabajo arduo. Pregunte algo más específico. ¿Qué comiste hoy en el almuerzo? ¿O con quién jugaste hoy en el recreo? Lo específico abre la puerta de la memoria. Lo general la cierra. Los niños se comportan bien si pueden. Si un niño no se está portando bien o no está aprendiendo, no es porque no quiera, es porque le faltan habilidades o el entorno le exige algo que su sistema no puede dar. En Neuronexos nos enfocamos en identificar qué habilidades le faltan a su hijo para que aprenda. ¿Es atención sostenida? ¿Es control de impulsos? ¿Es procesamiento auditivo? Una vez que identificamos el bache, podemos pavimentar el camino, pero usted debe ser la primera en creer en ese proceso. Si usted llega a casa cansada y solo ve que su hijo lo hace mal, terminará creyendo que él es un error.
Y un niño que se siente un error deja de intentar aprender. Usted no es una mala madre por sentirse agotada y su hijo no es un mal estudiante por procesar diferente. Lo que ha faltado es el puente de comunicación entre su sistema nervioso y las exigencias del entorno. A veces en nuestras consultas vemos cómo el simple hecho de cambiar el tipo de papel o el grosor del lápiz cambia la disposición del niño hacia la escritura. Eso es integración sensorial pura. Un lápiz muy fino puede ser doloroso para un niño con hipersensibilidad táctil y un lápiz más grueso le va a dar estabilidad, la estabilidad que su mano necesita. Son detalles que parecen insignificantes, pero que para el neurodesarrollo lo son todo. Finalmente, quiero que hablemos de la importancia de la comunidad. Usted no puede hacer esto sola. Necesita del padre, de los hijos, de la abuela, de los maestros y todos hablando el mismo idioma de apoyo. Si en casa usted usa una agenda visual, pero en la escuela el niño vive en el caos, el progreso se va a estancar. Por eso en nuestra clínica no solo trabajamos con el niño, educamos a todo el entorno. La innovación no es un aparato tecnológico caro. La innovación es una forma de mirar a su hijo con ojos de científica y con corazón de madre. Como lo trabajamos con nuestros pacientes en Tegucigalpa, el objetivo final es la autonomía. Queremos que su hijo aprenda a decir, mamá, hay mucho ruido aquí, no puedo pensar. O, Miss, necesito moverme un poco para terminar este ejercicio. Esa autoconciencia es el mayor logro del neurodesarrollo. Cada paso que usted da hacia el entendimiento de su hijo es un paso hacia su libertad futura. No se rinda cuando los días sean difíciles. Recuerde que incluso en Finlandia el sistema no se construyó de la noche a la mañana. Fue un cambio de mentalidad, una apuesta por la equidad y el respeto a la diferencia. Usted tiene hoy la oportunidad de liderar ese cambio en su propia familia y en su propia comunidad. Usted es la experta en su hijo y nosotros somos sus aliados técnicos para que ese conocimiento se traduzca en éxito académico y en paz familiar. Entender cómo aprende su hijo es el acto de amor más inteligente que usted puede realizar. Es dejar de pelear contra la corriente y empezar a navegar a favor del viento. Espero que este tiempo que hemos compartido haya sido de revelación para transformar el caos en calma. Si este contenido le ha dado herramientas valiosas, le pido que se suscriba a nuestro canal y lo comparta con otras familias que necesitan saber que hay esperanza y que hay ciencia detrás de cada desafío. Recuerde que no tiene que descifrar este mapa sola, que el papel del profesor es importante, pero la intervención especializada es lo que marca la diferencia a largo plazo. En Neuronexos estamos listos para ser su equipo de apoyo. Usted puede escribirnos ahora mismo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, para agendar una entrevista inicial. Vamos a trabajar juntos para que su hijo sea el referente de éxito que sabemos que puede ser. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.